Especialización en Finanzas Públicas. Reciban todos un saludo de bienvenida al módulo Humanismo, Sociedad y Ética orientado por el docente Gustavo Adolfo Díaz Contreras. Esta sección formativa tiene como propósito abordar la problemática ética del cuidado por la vida en todas sus manifestaciones y los diferentes desafíos que presenta un especialista en finanzas públicas en la búsqueda de principios por generar un compromiso claro para la formación de un sujeto bioético, biocentrado y respetuoso de la vida. En el marco de la bioética hay tres principios normativos que son fundamentales: autonomía, beneficencia y justicia, los cuales, tal como se busca demostrar a continuación, facilitarán un enfoque razonado para una variedad de problemas éticos. En las siguientes secciones se realiza una descripción general de cada uno de estos principios y su posible aplicabilidad en el contexto de las finanzas públicas. Además de ello, reflexionaremos sobre el tema de la corrupción, que es una amenaza latente en el ejercicio profesional. El término bioética comenzó a usarse para reflejar las preocupaciones éticas acerca de la vida y la capacidad de los seres humanos de alterar la naturaleza y el impacto de esa capacidad en nuestro futuro global. La globalización de la economía, el intercambio cultural y la ética fueron obligando a los bioeticistas a examinar cuestiones claves como investigaciones diseñadas y financiadas por individuos y grupos de países ricos, realizadas en países pobres, la política internacional de patentes farmacéuticas, el rol de las empresas en la justicia social y en general los desafíos morales que traen consigo las políticas económicas y ambientales, así como su impacto en el bienestar y la calidad de vida humana. A simple vista podría pensarse que la bioética y las finanzas públicas tienen poco o nada en común, y que en consecuencia los principios que proporcionan un marco analítico para considerar los problemas éticos en la bioética no son útiles para considerar los problemas éticos en las finanzas del sector público. Sin embargo, al estudiar con mayor profundidad el tema, las conexiones entre las dos áreas de investigación son claras. La bioética se entrecruza con las finanzas públicas, ya que al analizar el alcance de las actividades del Estado, asistencia sanitaria para habitantes de calle y ancianos, sistema de seguridad social, programas de asistencia social, educación, impuestos, etc., y las consecuencias de las diferentes medidas adoptadas, lo que está en juego es el bienestar de cada uno de los miembros de la sociedad. Teniendo en cuenta que la mayoría de las decisiones en el marco de las finanzas públicas plantean disyuntivas en las que se mejora el bienestar de una persona y se empeora el de otras, y en el que existe una tensión entre la equidad y la eficiencia. La autonomía ha sido definida como la capacidad de segundo orden de reflexionar y realizar cambios en los deseos, valores y preferencias del primer orden, al estar ligada a la noción de respeto propio y ajeno. Es intrínsecamente deseable como condición indispensable para poder elegir el bien que uno desea conseguir. Ser autónomo significa estar al mando de la propia vida, tener la posibilidad de revisar las alternativas disponibles y decidir de acuerdo con el criterio propio, lo cual requiere la capacidad cognitiva de emitir juicios informados sin restricciones externas. El respeto por la autonomía puede entenderse como la obligación moral de respetar la autonomía de los demás en la medida en que dicho respeto sea compatible con el mismo respeto por la autonomía de todos los potencialmente afectados. Gillion, 1994. Para preservar la autonomía es necesario respetar y garantizar principios éticos, tales como decir la verdad, respetar y cumplir las promesas y la confidencialidad. Por último, el respeto por la gestión pública puede presentarse casos en los que a los empleados se les impide o se les obstaculiza ejercer su autonomía. Uno de los temas centrales en la ética pública es la necesidad de proporcionar a los empleados y a las otras partes involucradas la oportunidad de expresar sus preocupaciones, cuando creen que sus valores éticos están en desacuerdo con los de la organización para la que trabajan o con la política que desea implementar respecto al otorgamiento de recursos a la sociedad. El Estado tiene el deber de prevenir daños y perjuicios y promover el bien solo en la medida de que quienes actúan en su nombre son agentes morales que tienen deberes de beneficencia. El término beneficencia ha sido relacionado con hacer el bien, la promoción activa del bien, la bondad y la caridad.
El principio de beneficencia se refiere a un grupo general de deberes que incluyen el mandato negativo de abstenernos de dañar a otros, evitar o eliminar posibles perjuicios, y el mandato positivo de actuar en beneficio de otros, ayudándolos a promover sus intereses legítimos. La beneficencia consta de 4 deberes básicos: no infligir daño, principio de no maleficencia, prevenir el daño, eliminar el daño y promover el bien. Uno de los temas más importantes en las agendas nacionales e internacionales de los políticos y los formuladores de políticas durante el siglo XXI es la corrupción. Determinar sus causas, sus efectos y cómo combatirla. Sin duda, el abuso de los cargos públicos para beneficio privado es un claro ejemplo de corrupción, definida por Joseph Nye como el abuso de poder por parte de un funcionario público para beneficio privado, 1967. Aquí tenemos el funcionario que corrompe el sistema financiero público, el canalizar el dinero público hacia su cuenta bancaria personal, un acto que no es simplemente un asunto de derechos, sino que es un fenómeno fundamentalmente moral que genera la vulneración de derechos, especialmente los de subsistencia. Cuando encontramos que no es solo un individuo el que realiza habitualmente acciones corruptas, sino muchos individuos en una institución o peor aún, toda una sociedad o entidad política, es cuando estamos ante la presencia de corrupción sistémica. Un fenómeno que al adquirir una estructura autosostenible se convierte en un problema de acción colectiva. Es importante que entendamos que la corrupción implica generalmente despojo del carácter moral de las personas. Si se trata de corrupción institucional, el carácter moral afectado sería el de quienes desempeñan un rol institucional. Es por esta razón que la corrupción institucional implica corrupción personal y por lo tanto conecta la corrupción institucional con el carácter moral. Por último, recordemos que la clectocracia, que proviene de los vocablos griegos clecto, robo y cracia, poder, es el sistema de gobierno en el que prima el interés por el enriquecimiento propio a costa de los bienes públicos. En esta, el poder se desarrolla y se establece basándose en el robo de capital, por lo que la corrupción es institucionalizada al igual que sus derivados, como el clientelismo político, el nepotismo y el peculado, de manera que estas acciones delictivas quedan en la impunidad, pues la corrupción es sistemática. ¿Qué implica lo social en el Estado de Derecho? Una de las principales razones por la que el Estado colombiano sigue siendo débil en lo social obedece a que varios políticos, funcionarios públicos y miembros de la sociedad civil defienden un enfoque de las finanzas públicas en el que lo central es asegurar el crecimiento económico y la estabilidad macroeconómica, lo cual, sumado a la corrupción, a la falta de voluntad política y a la incapacidad para afrontar problemas como la creciente desigualdad y la pobreza persistente a partir del presupuesto de los gobiernos nacionales, departamentales y locales, no ha permitido que se responda adecuadamente a las necesidades de los colombianos ni que se fomente un desarrollo social económico que beneficie a todos los habitantes. Ante este escenario debemos optar por un enfoque alternativo que cambie la manera en que se diseñan, deciden e implementan las políticas fiscales, de manera que el principal objetivo de estas sea promover la justicia y la equidad, basándose en ideas y principios de democracia y derechos humanos. Esto incluye la tributación progresiva, las transferencias focalizadas a los grupos pobres, desfavorecidos y vulnerables, y la provisión universal de servicios básicos, entre otras medidas. Muchas gracias y quedo a su disposición para resolver inquietudes. Recuerden, pueden escribirme por mensajería directa o en el foro de inquietudes. Saludos. Universidad Santo Tomás, institución vigilada por el Ministerio de Educación Nacional.